Dicen que el dinero no da la felicidad. Pero también dicen que el miedo te la quita. Y cuando esos dos mundos se cruzan, el dinero y el miedo, nace una de las trampas más poderosas que existen, el miedo a perder dinero. Es un miedo silencioso. No grita, no avisa, pero te guía cada día. Es ese nudo en el estómago cuando pensás en invertir. Esa voz que dice, ¿y si sale mal? Esa sensación de que mejor te quedas como estás, porque al menos no perdés. Y así, sin darte cuenta, pasas años protegiéndote de una pérdida que nunca llegó. Mientras la verdadera pérdida ocurre en silencio. El tiempo, las oportunidades, la experiencia y sobre todo, tu crecimiento. Lo más curioso es que nadie te enseñó a tener miedo al dinero. Te lo enseñó la vida. Te lo enseñaron las noticias, las crisis, los errores de otros, las frases familiares. Mejor algo seguro, no arriesgues. El dinero cuesta mucho ganarlo. Y esa programación se instaló tan profundo, que hoy ni siquiera la cuestionas. Pero detengámonos un segundo. Si el miedo a perder dinero fuera realmente protector, ¿por qué la mayoría que lo siente vive al límite, sin crecer, sin invertir, sin avanzar? Porque el miedo que te protege del riesgo, también te protege del progreso. Y acá viene la primera verdad que nadie te dice. No existe riqueza sin riesgo emocional. Cada persona que hoy admiras, desde el empresario hasta el inversor, no es valiente porque no siente miedo. Es libre porque aprendió a no dejar que ese miedo decida por él. Pénsalo así. Tu relación con el dinero es como una relación amorosa. Si todo el tiempo tenés miedo de perderlo, nunca vas a disfrutar de tenerlo. Lo vas a cuidar con tanto pánico, que lo vas a ahogar. Y cuando lo ahogas, desaparece. Por eso hay personas que, incluso ganando más, siguen sintiendo pobreza. Porque no es un problema de ingresos. Es un problema de mentalidad. Una mentalidad de escasez que busca seguridad. Incluso si eso significa vivir estancado. Ahora, imagínate esto. Dos personas reciben la misma cantidad de dinero. Una lo guarda por si acaso. La otra lo invierte en conocimiento, en experiencias, en algo que puede multiplicarse. A los 6 meses, la primera tiene lo mismo, o menos. La segunda, incluso si perdió parte, ganó sabiduría, contactos, visión. Y eso, con el tiempo, se multiplica. Porque el dinero ama el movimiento. Y el miedo, el estancamiento. Ahí está la raíz del problema. El miedo a perder dinero te hace comportarte como si ya lo hubieras perdido. Te pone a la defensiva. Te hace dudar. Te vuelve espectador de tu propia vida financiera. Y lo más peligroso de todo es que ese miedo no se nota. No vas a verlo en tu cuenta bancaria. Vas a verlo en tus excusas. Ahora no es el momento, necesito ahorrar más, no estoy listo. Excusas elegantes, racionales, pero que esconden la misma emoción, miedo. El miedo al dinero tiene muchas máscaras. A veces se disfraza de prudencia, otras, de perfeccionismo. Pero su verdadero rostro es el control. Esa necesidad de tener todo bajo control, que te impide aprender a confiar en el proceso. Y acá viene algo importante. No se trata de volverte un jugador imprudente. Se trata de entender que la seguridad no está en evitar el riesgo, sino en desarrollar la capacidad de manejarlo. Esa es la primera transformación que vas a descubrir en este vídeo. Pasar de protegerte del dinero a volverte su aliado. Porque mientras vos intentás no perder, otros están aprendiendo a multiplicar. Y la diferencia no está en el capital, sino en la mentalidad. El miedo a perder dinero es la cárcel invisible donde vive la mayoría. Pero también es la puerta hacia la libertad, si aprendes a entenderlo. Y ese es el punto donde vamos a entrar ahora. En cómo este miedo se instala en tu mente, cómo toma el control de tus decisiones, y cómo podés empezar a desactivarlo, desde adentro. El miedo a perder dinero no empieza el día que decidís invertir. Empieza mucho antes. Empieza el día en que aprendés que perder está mal. De chicos nos enseñan a evitar el error, a no fallar, a no equivocarnos. Nos premian por lo correcto, nos corrigen por lo que sale mal. Y así, poco a poco, se instala una idea. Equivocarse es peligroso.
Pero nadie nos enseña que, en el mundo del dinero, equivocarse es parte del aprendizaje. Ahí empieza la distorsión. Crecemos con la mentalidad de que perder dinero significa perder valor, perder inteligencia, perder respeto. Por eso, cuando llega el momento de tomar decisiones financieras, el miedo no es al dinero en sí. Es al juicio, a la sensación de fracaso, a mirar atrás y pensar, no debí hacerlo. Ese pensamiento te ata, te inmoviliza. Y el problema es que no te das cuenta, porque se disfraza de prudencia. Crees que estás siendo responsable, cuando en realidad estás siendo prisionero. El cerebro humano está diseñado para sobrevivir, no para prosperar. Y el dinero, en esencia, es una herramienta de expansión, no de supervivencia. Ahí está el choque. Tu mente primitiva quiere protegerte del riesgo. Tu mente consciente quiere progresar. Y mientras esas dos fuerzas luchan, vos te quedas quieto. Imagina un puente que lleva del miedo a la libertad financiera. Del lado de acá, todo parece seguro, pero frío y monótono. Del otro lado, hay luz, abundancia y posibilidades, pero el puente se mueve, cruje, da vértigo. Muchos se quedan mirando el puente toda la vida. Pocos lo cruzan. Y los que lo cruzan descubren algo. El miedo nunca desaparece, pero deja de tener poder. Porque el miedo no se vence huyendo. Se vence avanzando. Y cuando entendés eso, cambias la relación con el dinero. Dejas de pensar ¿y si pierdo? Y empezás a pensar ¿qué puedo aprender? Dejas de ver el dinero como algo que se va, y lo ves como algo que fluye. El miedo financiero te hace ver el dinero como un trofeo frágil. La mentalidad de abundancia lo ve como un río que siempre puede volver. Por eso, las personas con mentalidad pobre piensan en conservar. Y las personas con mentalidad rica piensan en crear. Pero no se trata de riqueza económica, sino de mentalidad expansiva. Una persona con mentalidad expansiva entiende que el valor no está solo en el dinero que tiene, sino en su capacidad de generarlo. Mientras que alguien con mentalidad de miedo vive pendiente del saldo, sin darse cuenta de que su cuenta más importante es la de experiencias, conocimiento y acción. Y acá aparece el autoengaño más común de todos. Creer que primero necesitas dinero para empezar. La verdad es la contraria. Necesitas empezar para generar dinero. Porque el dinero no llega a quien lo teme, sino a quien lo atrae con decisión y movimiento. Imagina por un momento que el dinero fuera una persona. ¿Cómo tratarías a alguien a quien temes? Lo evitarías, lo mirarías con desconfianza, le hablarías con cuidado. Ahora, ¿cómo tratarías a alguien en quien confías? Con apertura, con respeto, con amor incluso. Eso mismo ocurre con el dinero. Tu energía hacia él define cómo responde. El miedo lo aleja. La confianza lo atrae. Y no hablo de magia. Hablo de conducta. Cuando tenés miedo, tus decisiones son reactivas. Gastás impulsivamente, no invertís, no planificás. Cuando confías, actúas con estrategia, analizás, aprendés, ejecutás. Y esa diferencia, ese pequeño cambio interno, es lo que separa a quien vive atrapado del que avanza. Ahora, ¿cómo se instala este miedo tan profundo? Generalmente, por experiencias pasadas. Una mala inversión, una pérdida familiar, una crisis económica, o simplemente por lo que viste en tu entorno. Pero atención, el problema no es haber tenido miedo. El problema es haberlo normalizado. Cuando crees que es normal tener miedo a perder dinero, lo convertís en parte de tu identidad. Empezás a pensar frases como, yo no soy bueno con las inversiones, eso no es para mí, prefiero no arriesgar. Y cada vez que repetís eso, reforzás la cadena mental que te mantiene en el mismo lugar. La buena noticia es que toda creencia puede reprogramarse. Y el primer paso es darte cuenta de que el miedo no es una señal para detenerte, sino una señal de que estás creciendo. Cada persona que alguna vez cambió su situación financiera tuvo que enfrentarse a ese punto exacto. La incomodidad de no tener garantías. Pero la diferencia entre quienes progresan y quienes se quedan no está en el talento, ni en la suerte. Está en la manera en que interpretan el miedo. Las personas que entienden el juego lo usan como brújula. Si algo les da miedo, lo investigan, lo enfrentan, lo aprenden. Y así convierten el miedo en crecimiento. Porque la verdad es simple.
Todo lo que deseas está del otro lado del miedo. Y hasta que no lo cruces, el dinero seguirá pareciendo un enemigo, en lugar de un aliado. Hasta ahora entendiste que el miedo a perder dinero no es una emoción aislada. Es una programación. Un reflejo que protege, pero también limita. La buena noticia es que no hace falta eliminarlo. Hace falta redirigirlo. Porque el miedo puede ser tu peor enemigo. O tu mejor maestro. El miedo, cuando se comprende, se convierte en foco. Te obliga a prepararte, a planificar, a estudiar, a tomar decisiones conscientes. La diferencia está en quién tiene el control. ¿Vos controlás el miedo o el miedo te controla a vos? Imagina un fuego. Si te acercás sin entenderlo, te quema. Si aprendes a usarlo, te calienta, te ilumina, te da energía. El dinero funciona igual. El miedo no es el fuego. El miedo es el recordatorio de que necesitas aprender a manejarlo. Y eso se hace con conocimiento. Porque el miedo financiero no se vence con motivación, se vence con educación y acción controlada. Nadie deja de tener miedo por escuchar frases lindas. Lo deja atrás cuando entiende cómo funciona el juego. Mira a los inversores que admirás, los empresarios, los creadores de riqueza. No son adivinos. Son aprendices permanentes del riesgo. Ellos no apagan el miedo, lo convierten en brújula. Saben que cuando sienten nervios, ahí hay algo importante. Porque el miedo marca el límite de tu zona de confort. Y cada vez que cruzas ese límite, expandís tu realidad. Entonces, cuando sientas miedo a invertir, a emprender, a moverte, no lo veas como una alerta roja. Velo como una señal verde con vértigo. Ese temblor interno no te está diciendo no lo hagas. Te está diciendo, aprende a hacerlo con inteligencia. Y acá llega una de las claves más importantes. El miedo se disuelve con información aplicada. No con teorías, no con vídeos motivacionales, no con frases de éxito. Con práctica. Con acción pequeña, constante, planificada. Por ejemplo, si nunca invertiste, no empieces con miles de dólares. Empezá con poco. Pero empezá. No para ganar mucho, sino para enseñarle a tu mente que el miedo no decide. Cada pequeña acción es una reprogramación. Cada paso que das en medio del miedo debilita su poder. Y algo mágico sucede cuando eso pasa. Tu confianza empieza a reemplazar al temor. Y esa confianza genera resultados. Y esos resultados refuerzan la confianza. Y de repente, te das cuenta de que no necesitabas garantías. Solo necesitabas movimiento. Porque el dinero no responde a los que esperan, responde a los que actúan. No a los que dudan, sino a los que deciden. No a los que huyen del riesgo, sino a los que lo estudian y lo transforman en oportunidad. Y esto es lo que nadie te explica. No existe abundancia sin incomodidad. La abundancia es la consecuencia de expandir tus límites emocionales. Y eso implica aprender a sentir miedo sin detenerte. Los grandes logros financieros nacen del equilibrio entre la mente fría y el corazón valiente. Demasiado miedo te paraliza. Demasiada euforia te hace imprudente. Pero la calma consciente te hace libre. Por eso, el verdadero éxito no está en cuánto dinero tenés, sino en cuánto miedo podés manejar sin dejar de avanzar. Pénsalo. Las personas más prósperas no son las que tienen más suerte, sino las que toleran mejor la incertidumbre. Porque entienden que el dinero premia a quienes están dispuestos a ser incómodos por un propósito mayor. Y cuando eso se vuelve parte de tu mentalidad, el miedo deja de ser una barrera. Se vuelve tu señal de crecimiento. El miedo a perder dinero no desaparece nunca. Pero se transforma. Primero lo temes. Después lo enfrentás. Y al final, lo usás. Porque llega un momento en que ya no te preocupa perder dinero. Te preocupa perder tiempo sin aprender. Y ese es el punto donde cambia todo. Cuando dejas de medir tus resultados solo en dinero y empezás a medirlos en evolución. Ahí nace el verdadero poder financiero. No en el número de tu cuenta, sino en el nivel de conciencia con el que tomás decisiones. Hay un punto en el camino donde todo empieza a tener sentido. Ese momento en que entendés que el dinero nunca fue el problema. Que el obstáculo no estaba afuera.
Estaba adentro. No era falta de oportunidades. Era falta de confianza. No era escasez de recursos. Era exceso de miedo. Y cuando lo ves con claridad, algo dentro de vos cambia para siempre. De repente, comprendes que el dinero no tiene emociones, no premia ni castiga. Simplemente amplifica lo que ya sos. Si sos miedo, amplifica tus miedos. Si sos crecimiento, amplifica tu expansión. Por eso, la libertad financiera no empieza cuando ganas más, sino cuando dejas de tenerle miedo a perder. Porque el miedo a perder te hace elegir siempre lo seguro, lo conocido, lo pequeño. Y la seguridad, sin crecimiento, se convierte en otra forma de pobreza. La verdadera libertad no está en no tener miedo. Está en elegir avanzar a pesar de él. Y en ese punto, entendés que cada decisión financiera es, en el fondo, una decisión emocional. Cada inversión es un espejo de tu fe en el futuro. Cada gasto, una proyección de lo que crees merecer. Cada ahorro, una declaración de tus prioridades. Por eso, cuando cambias tu relación con el dinero, cambias tu relación con la vida. Dejas de vivir desde la defensa y empezás a vivir desde la creación. Dejas de proteger lo poco y empezás a multiplicar lo posible. Y ahí, todo se transforma. Porque el dinero, al final, no busca a los valientes. Busca a los conscientes. Aquellos que entienden que el riesgo no es el enemigo, sino el precio de la libertad. El dinero no te prueba, te observa. Mira si lo tratas con respeto o con miedo. Mira si lo retenés o lo dejas fluir. Mira si lo usas para esconderte o para crecer. Y cuando ve que estás listo para sostenerlo, empieza a quedarse. Esa es la paradoja que pocos entienden. El dinero no llega cuando lo necesitas, llega cuando lo mereces emocionalmente. Y merecerlo no es cuestión de moral, sino de mentalidad. Es cuando demostrás, con tus acciones, que ya no le temes a perderlo, porque sabes que podés volver a crearlo. Ahí empieza la verdadera abundancia. Cuando ya no medís tu valor por lo que tenés, sino por lo que sos capaz de generar, aprender y sostener. Y eso no te lo da ningún curso, ni ningún mentor. Te lo da la experiencia de enfrentarte al miedo y ganar conciencia. Así que si hoy sentís miedo, no lo rechaces. Míralo de frente. Pregúntate qué parte de vos se está tratando de proteger. Y después, avanza igual. Porque la acción es el antídoto del miedo. Cada paso que das con miedo, reprograma tu mente hacia la libertad. Cada vez que enfrentas la incomodidad, el miedo se achica. Y llega un día en que te das cuenta de que ya no te domina. Sigue ahí, pero vos sos más grande. Y en ese instante, sin darte cuenta, pasás del miedo a perder dinero. A la certeza de que nunca vas a perder tu capacidad de crearlo. Y eso sí, es verdadera riqueza. Así que cuando apagues este vídeo, no te vayas con la idea de ganar dinero rápido. Ándate con algo más valioso. La certeza de que podés cambiar tu relación con el miedo. Y que cada vez que lo hagas, el dinero va a fluir con más libertad, más propósito y más significado. Porque al final, el dinero no transforma a las personas. Solo las revela. Y si llegaste hasta acá, es porque estás listo para que el mundo vea quién sos realmente. Y si querés seguir expandiendo esta mentalidad, busca el siguiente paso, cómo transformar la ansiedad financiera en claridad mental. Ese es el puente que sigue después de este.